En el gran tablero celeste donde las constelaciones narran los ritmos eternos del universo, el signo de Tauro aparece como una fuerza antigua, una presencia telúrica que no corre ni se precipita, sino que avanza con la paciencia del tiempo geológico. Su juego no se rige por la velocidad sino por la permanencia. Mientras otros signos buscan conquistar el instante, Tauro construye siglos. En la rueda del zodiaco representa la segunda etapa del despertar de la vida. Después del impulso inicial surge la necesidad de arraigo, de materia, de tierra fértil donde la existencia pueda florecer con solidez. El juego de Tauro es el arte de convertir la energía cósmica en realidad tangible. En el plano astrológico pertenece al elemento tierra, lo que simboliza estabilidad, fertilidad y resistencia. La energía taurina se parece al crecimiento de una montaña o al avance silencioso de un bosque milenario. Nada en su naturaleza es efímero. Cada paso se vuelve estructura, cada decisión se transforma en territorio conquistado. Allí donde otros signos se dispersan, Tauro edifica. En la mitología celeste, la figura del toro no es solo un animal sino un símbolo primordial de potencia creadora. Civilizaciones antiguas lo veneraron como encarnación de fertilidad, abundancia y fuerza sagrada. En el juego astrológico esta imagen se convierte en una estrategia espiritual, la perseverancia como arma, la paciencia como táctica, la firmeza como destino. Tauro no combate con explosiones momentáneas sino con una voluntad tan constante que termina transformando el paisaje. Regido por Venus, planeta asociado a la belleza, el placer y el valor de las cosas, el juego taurino también implica una relación profunda con el mundo material. No se trata de acumulación vacía, sino de una comprensión intuitiva de la riqueza de la vida, la textura de la tierra húmeda, el aroma del fruto maduro, la arquitectura de los sentidos. Tauro aprende que la existencia se celebra en lo concreto. Cada experiencia sensorial es una forma de conexión con el cosmos. En el escenario épico del zodiaco, Tauro representa la fortaleza que sostiene los imperios invisibles del espíritu. Su aparente lentitud es en realidad estrategia cósmica. Cuando el toro decide avanzar, ninguna tormenta lo desvía. La energía fija del signo simboliza la capacidad de mantener el rumbo incluso cuando el mundo alrededor cambia. Es la fuerza que construye ciudades, cultiva campos, protege tesoros y mantiene vivas las tradiciones. El juego de Tauro también contiene una enseñanza profunda sobre el poder de la resistencia interior. El toro no busca la confrontación permanente, pero cuando su territorio o sus valores son amenazados emerge una fuerza imponente. Esta reacción no nace de la ira impulsiva sino de una convicción arraigada. En el lenguaje astrológico, esa energía simboliza la defensa de lo que verdaderamente importa, seguridad, estabilidad, belleza y continuidad. En el viaje heroico del alma, Tauro enseña que la grandeza no siempre surge del movimiento constante, sino de la capacidad de permanecer. Mientras otras fuerzas del zodiaco exploran, imaginan o transforman, el toro sostiene. Su misión es consolidar la creación. Allí donde Aries inicia el fuego de la vida, Tauro construye el templo donde ese fuego puede arder sin extinguirse. En términos simbólicos, el juego taurino consiste en dominar el arte del tiempo. La semilla enterrada en la tierra oscura no teme la espera. Bajo la superficie se prepara una expansión inevitable. Así actúa la energía de Tauro, silenciosa, persistente, imparable. La victoria no llega como un relámpago sino como una cosecha inevitable tras una larga temporada de cuidado y paciencia. En la dimensión motivadora de esta narrativa astrológica, Tauro representa la certeza de que todo lo sólido comienza con un acto de voluntad sostenida. Montañas, civilizaciones y destinos personales comparten la misma ley cósmica, la grandeza nace de la constancia. El toro avanza paso a paso, pero cada paso queda grabado en la tierra como una promesa cumplida. En el gran juego del universo, Tauro no busca dominar el cielo con velocidad, sino conquistar la eternidad mediante la permanencia. La energía que encarna recuerda que la verdadera fuerza no es la que estalla y desaparece, sino la que permanece firme mientras el tiempo mismo se transforma a su alrededor. Así el toro sigue caminando por la pradera estelar, lento, invencible y eterno, portando en sus hombros la promesa de la abundancia y la estabilidad del mundo. En la arquitectura invisible del zodiaco existe también una dimensión del juego de Tauro que se vincula con la memoria de la materia. La tierra no solo sostiene, también recuerda. Cada montaña conserva la huella de presiones antiguas, cada valle es la cicatriz de fuerzas que modelaron el mundo. En ese sentido,
La energía taurina encarna la capacidad de preservar lo esencial a través de los ciclos del tiempo. El espíritu del toro se convierte en guardián de lo que merece perdurar cuando las eras cambian y las civilizaciones se transforman. En la rueda astrológica, Tauro también está asociado con la casa natural de los recursos, el territorio donde la vida aprende a reconocer el valor de lo que posee. No se trata únicamente de riqueza material, sino de una comprensión profunda del valor intrínseco de la existencia. El juego de Tauro consiste en descubrir que merece ser protegido, cultivado y defendido. En ese proceso surge una sabiduría silenciosa, todo aquello que se nutre con paciencia termina convirtiéndose en abundancia. Existe además una dimensión espiritual del signo que a menudo permanece oculta bajo su apariencia terrenal. El toro no solo pisa la tierra, también escucha los latidos secretos del planeta. La conexión con los ritmos naturales es una de sus fuerzas más profundas. Las estaciones, los ciclos lunares, el crecimiento de los campos y la maduración de los frutos forman parte de un lenguaje antiguo que Tauro comprende instintivamente. En esa escucha se revela una enseñanza poderosa: el universo prospera cuando cada proceso sigue su tiempo natural. Dentro de la épica del zodiaco, el toro también simboliza el arte de la consolidación. Muchos comienzan batallas, pocos saben mantener lo conquistado. La energía taurina es la que fortalece murallas, estabiliza reinos y convierte los logros efímeros en estructuras duraderas. En términos astrológicos, esto se manifiesta como una capacidad extraordinaria para transformar ideas o impulsos en realidades sólidas que pueden sostener generaciones. Otro aspecto del juego de Tauro aparece en su relación con el silencio creador. Mientras otros signos buscan expresarse mediante la palabra o el movimiento constante, el toro domina la estrategia del trabajo constante y discreto. Bajo su influencia, la grandeza surge del esfuerzo sostenido que no necesita proclamarse. La montaña no anuncia su crecimiento, simplemente se eleva con el paso de los siglos. La energía taurina también contiene una poderosa lección sobre la dignidad del esfuerzo. En el imaginario épico del cosmos, el toro avanza con la fuerza de quien sabe que cada paso construye un legado. No existe prisa porque el destino no es un punto lejano sino un camino que se vuelve más sólido con cada avance. La constancia se transforma entonces en una forma de heroísmo silencioso. En el mapa celeste, Tauro también actúa como el arquitecto de la estabilidad emocional. Su naturaleza fija aporta calma frente a las turbulencias del destino. Cuando las tormentas del cambio agitan el mundo, la energía del toro recuerda que siempre existe un centro de gravedad interior donde la voluntad puede mantenerse firme. Esa estabilidad se convierte en una fuente de poder que inspira a quienes atraviesan los desafíos de la vida. Otra faceta profunda del signo reside en su relación con la belleza como fuerza estructural del universo. Bajo la regencia de Venus, Tauro comprende que la armonía no es un lujo sino una necesidad fundamental para la existencia. La música de la naturaleza, la proporción de las formas y la estética de lo bien construido revelan un orden cósmico donde la belleza sostiene la estabilidad del mundo. En la dimensión más épica de su simbolismo, el toro puede imaginarse como una criatura mítica que camina entre las estrellas arrastrando tras de sí continentes de fertilidad. Allí donde pisa, la vida encuentra un suelo firme donde crecer. Los ríos se organizan, los bosques prosperan y las ciudades encuentran raíces profundas. Su paso no es violento ni apresurado, pero transforma el paisaje de manera irreversible. Así el juego de Tauro se revela como una epopeya de permanencia. En un universo donde muchas fuerzas brillan intensamente solo para desaparecer después, el toro representa la victoria de lo duradero. La paciencia se convierte en poder, la constancia en destino y la estabilidad en una forma de grandeza que desafía al tiempo mismo. Bajo ese símbolo ancestral late la promesa de que aquello que se construye con firmeza y dedicación puede atravesar las edades y permanecer cuando las tormentas de la historia se hayan disipado. En la corriente profunda del simbolismo astrológico también existe una dimensión iniciática en la energía de Tauro que se relaciona con el despertar de los sentidos como puerta hacia la conciencia cósmica. En el gran relato del universo, el espíritu aprende primero a existir y luego a sentir. Tauro representa ese momento sagrado en el que la vida descubre la densidad de la realidad, la textura del mundo y el placer de habitar plenamente la materia. No se trata de un simple disfrute, sino de una revelación: la materia misma es una expresión del cosmos. En esa revelación se encuentra una de las enseñanzas más silenciosas del toro celeste. Mientras otras fuerzas buscan elevarse lejos del mundo físico, Tauro recuerda que la divinidad también se manifiesta en la tierra,
en el crecimiento de los árboles, en la arquitectura de las montañas y en el latido constante de la naturaleza. La materia deja de ser un obstáculo y se transforma en un templo donde la energía universal toma forma visible. Dentro del viaje épico del alma, Tauro simboliza también la conquista del territorio interior. No se trata únicamente de dominar paisajes externos o acumular recursos, sino de construir un reino interno sólido e inquebrantable. En esa fortaleza invisible habita la seguridad profunda que permite resistir las tormentas de la vida. La estabilidad emocional, la lealtad a los propios valores y la paciencia frente a la adversidad se convierten en las murallas de ese reino. En el lenguaje antiguo de los astrólogos, la energía fija de Tauro es comparable a la raíz de un árbol milenario. Mientras el tronco se eleva hacia el cielo y las ramas se expanden en todas direcciones, las raíces descienden hacia la oscuridad fértil de la tierra buscando agua, minerales y estabilidad. Sin esa profundidad silenciosa no existiría la grandeza visible del árbol. Así ocurre con el espíritu humano cuando integra la fuerza taurina, la verdadera expansión comienza en la profundidad. Otra dimensión poderosa del juego de Tauro se relaciona con la capacidad de transformar el esfuerzo en belleza duradera. Bajo su influencia, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una forma de creación. Las manos que cultivan la tierra, construyen ciudades o esculpen obras de arte participan en un acto cósmico de materialización. Cada estructura levantada con paciencia refleja el mismo principio que guía la formación de montañas o la expansión de los continentes. El toro del cielo también representa una relación especial con el ritmo del tiempo. En un universo lleno de impulsos acelerados y cambios repentinos, Tauro introduce una cadencia profunda y constante. Es el pulso lento de la naturaleza, el crecimiento de las estaciones, la maduración de los frutos bajo el sol. Esta relación con el tiempo enseña que la verdadera grandeza no surge del apuro sino de la continuidad. En las antiguas tradiciones simbólicas, el toro fue también un guardián de portales sagrados. En templos y mitos aparece como criatura que protege el acceso a tesoros espirituales. Esta imagen refleja otra dimensión del signo, la capacidad de custodiar aquello que posee verdadero valor. La energía taurina no solo crea abundancia, también la protege con determinación inquebrantable. Existe además una fuerza profundamente motivadora en esta constelación del zodiaco. Cuando la voluntad humana se alinea con la esencia del toro, aparece una resistencia interior que ningún obstáculo logra quebrar. El avance puede ser lento, pero nunca se detiene. Cada paso suma peso, cada decisión fortalece la estructura del destino. La perseverancia se convierte en una forma de poder que no necesita demostraciones espectaculares. En el horizonte mítico del firmamento, el toro continúa avanzando sobre los prados estelares como una criatura ancestral que sostiene el equilibrio del mundo. Su presencia recuerda que el universo no se mantiene únicamente por la fuerza de las explosiones cósmicas o los nacimientos de estrellas, sino también por la estabilidad silenciosa que permite que todo crezca y permanezca. Así la energía de Tauro revela un secreto profundo del orden universal: la abundancia verdadera nace cuando la paciencia, la dedicación y la fidelidad a la propia esencia se unen en una misma dirección. Entonces el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado poderoso. Bajo ese principio eterno, el toro sigue caminando entre las constelaciones, sembrando estabilidad, fertilidad y permanencia en cada rincón del vasto territorio del cosmos. En la bóveda silenciosa del cielo también existe una dimensión del símbolo de Tauro que se relaciona con la arquitectura de los ciclos cósmicos. Cuando el sol atraviesa la región de este signo, la naturaleza alcanza un momento de plenitud creciente. La vida ya no lucha por nacer como en los primeros impulsos de la primavera, sino que comienza a consolidar su abundancia. Los campos se fortalecen, las raíces se expanden y la energía vital se organiza en estructuras que sostendrán el resto del año. En esa fase del calendario celeste, Tauro actúa como el guardián de la consolidación de la vida. Esta cualidad conecta al toro del zodiaco con el concepto antiguo de fertilidad sagrada. En muchas culturas antiguas el toro representaba el poder generador de la tierra y la fuerza que asegura la continuidad de la vida. Su imagen no era simplemente animal, sino un emblema de la potencia creadora del cosmos. En el lenguaje astrológico esa potencia se traduce en la capacidad de sostener la prosperidad y permitir que lo sembrado alcance su madurez. Dentro de la epopeya simbólica del firmamento también aparece la dimensión del coraje silencioso. Tauro no se define por gestos heroicos repentinos, sino por una valentía constante que resiste el paso del tiempo.
La fuerza del toro es la del guerrero que protege su territorio durante largos inviernos, del agricultor que trabaja la tierra año tras año sin abandonar su propósito, del constructor que levanta muros piedra a piedra hasta formar una ciudad. En esta narrativa astrológica surge también el vínculo entre Tauro y la noción de legado. Las acciones impulsadas por esta energía rara vez buscan el reconocimiento inmediato. Su impulso es más profundo, construir algo que permanezca cuando las generaciones cambien. Por eso la energía taurina se asocia con la creación de patrimonios, tradiciones y estructuras que pueden atravesar los siglos. Es la fuerza que permite que las civilizaciones se arraiguen en la historia. Otro aspecto menos evidente del juego de Tauro reside en su relación con la resistencia frente a la incertidumbre. Cuando el mundo parece moverse con rapidez imprevisible, la esencia del toro recuerda que la estabilidad puede convertirse en una forma de poder estratégico. Permanecer firme mientras todo cambia es una de las habilidades más extraordinarias del espíritu humano cuando se alinea con esta energía. En el plano simbólico más profundo, el toro del cielo también encarna la unión entre la voluntad y la naturaleza. No existe conflicto entre ambas fuerzas cuando la energía taurina está en equilibrio. La voluntad humana aprende a trabajar con los ritmos de la tierra en lugar de intentar dominarlos. Así surge una forma de poder más sabia, la capacidad de crecer junto al mundo en lugar de luchar contra él. La constelación asociada a Tauro también evoca imágenes de riqueza celeste. En la mitología del cielo aparecen estrellas brillantes que forman parte de su figura y que desde la antigüedad inspiraron relatos de fuerza, abundancia y misterio. Estas luces lejanas recuerdan que incluso en el espacio profundo el símbolo del toro sigue representando estabilidad dentro del vasto océano cósmico. La energía de Tauro también revela una enseñanza sobre la construcción de la confianza interior. Cada logro alcanzado mediante esfuerzo constante se convierte en una piedra más en la fortaleza del carácter. Esa fortaleza no depende de la aprobación externa ni de victorias rápidas. Surge de la certeza silenciosa de que el camino recorrido con perseverancia siempre deja huellas sólidas en el destino. En el horizonte épico del zodiaco, el toro continúa avanzando con una fuerza tranquila pero invencible. No compite con la velocidad de los vientos ni con el brillo repentino de los relámpagos. Su grandeza se mide en estabilidad, en permanencia y en la capacidad de sostener la vida. Bajo su paso firme la tierra se vuelve fértil, los proyectos se vuelven reales y el tiempo mismo se convierte en aliado de la creación. Así el símbolo de Tauro recuerda una verdad profunda del universo: todo aquello que se construye con paciencia, determinación y fidelidad a la propia esencia termina convirtiéndose en una obra que trasciende generaciones. En la pradera infinita de las constelaciones el toro continúa caminando, portador de la promesa eterna de la abundancia, la estabilidad y la fuerza que sostiene el mundo. En el vasto tejido del simbolismo celeste también se encuentra en Tauro una relación profunda con la noción de soberanía interior. Mientras otros arquetipos del zodiaco representan exploradores, mensajeros o guerreros del cambio, el toro simboliza al guardián del reino ya conquistado. Su poder no consiste en expandirse sin medida, sino en afirmar un territorio donde la vida puede prosperar con estabilidad. En esa imagen se revela una enseñanza fundamental del espíritu humano: la verdadera fortaleza no siempre consiste en avanzar sin detenerse, sino en saber mantener firme aquello que se ha construido. En el relato épico del cielo, la energía taurina se asemeja a una fortaleza levantada en medio de una llanura inmensa. Sus muros no se erigen en un solo día, sino mediante un trabajo paciente y constante. Cada piedra representa una decisión sostenida en el tiempo, cada muralla simboliza la determinación de proteger aquello que tiene valor. Esta construcción invisible refleja el modo en que el carácter humano se fortalece a través de la perseverancia. Dentro del juego cósmico del zodiaco, Tauro también está vinculado con la noción de sustancia. Mientras el universo se expande en una danza de energía y transformación, la sustancia representa aquello que adquiere forma duradera. El toro simboliza el momento en que la energía se condensa en realidad tangible. Así como una estrella convierte gases dispersos en una esfera de fuego estable, la voluntad inspirada por Tauro convierte los impulsos iniciales en obras sólidas. Existe también una dimensión estratégica en la naturaleza del toro celestial. Su aparente quietud no es debilidad ni pasividad, sino observación profunda. Antes de moverse, la energía taurina evalúa el terreno, mide la resistencia del suelo y reconoce el momento adecuado para avanzar. Cuando finalmente da un paso, lo hace con una fuerza que parece surgir de las raíces mismas de la tierra.
En esa forma de actuar se esconde una sabiduría antigua. La acción más poderosa es aquella que nace después de la reflexión paciente. El símbolo de Tauro también encierra una relación especial con la confianza en los procesos naturales. Mientras muchas fuerzas buscan acelerar los resultados, el Toro acepta que toda creación necesita tiempo para consolidarse. Las semillas requieren oscuridad antes de brotar, los árboles necesitan años para elevar sus ramas hacia el cielo y las montañas tardan milenios en alcanzar su altura majestuosa. La energía taurina enseña que respetar estos ritmos no es resignación, sino inteligencia cósmica. En el plano motivador de esta narrativa, el Toro representa la victoria de la constancia sobre la incertidumbre. Cada día de trabajo paciente se convierte en una inversión silenciosa en el destino. Con el paso del tiempo, esas pequeñas acciones repetidas adquieren una fuerza acumulativa que transforma la realidad. La perseverancia deja de ser un simple rasgo de carácter y se convierte en una herramienta capaz de moldear el futuro. Otra dimensión menos visible de esta energía se encuentra en su capacidad para nutrir la seguridad colectiva. Allí donde la influencia taurina se manifiesta con plenitud, las comunidades encuentran estabilidad, los proyectos adquieren continuidad y las estructuras sociales se fortalecen. El Toro no solo sostiene su propio territorio simbólico, sino que crea condiciones para que otros también puedan crecer. En el cielo nocturno, la imagen del Toro continúa recordando una antigua alianza entre el ser humano y la naturaleza. Durante milenios, la observación de las estrellas inspiró a agricultores, navegantes y constructores que buscaban sincronizar sus esfuerzos con los ciclos del cosmos. En esa relación entre cielo y tierra, Tauro representa el puente que conecta la aspiración celestial con la realidad material. El espíritu taurino también guarda una lección sobre el valor de la calma frente a la presión del mundo. Cuando las fuerzas externas intentan empujar hacia decisiones precipitadas, la esencia del Toro invita a permanecer centrado. La firmeza tranquila puede convertirse en una forma de resistencia poderosa. En medio del ruido del cambio constante, quien posee estabilidad interior se convierte en un punto de referencia para los demás. Así, en la narrativa épica del zodiaco, Tauro avanza como una fuerza que no necesita demostrar su poder mediante velocidad o dramatismo. Su grandeza reside en la continuidad. Cada paso es una afirmación de permanencia, cada gesto una declaración de confianza en la solidez del destino construido con paciencia. Bajo la luz eterna de las constelaciones, el Toro sigue caminando sobre la pradera del firmamento con la serenidad de quien conoce el secreto de la creación duradera. Allí donde su energía se manifiesta, la vida encuentra suelo fértil, los sueños adquieren estructura y el tiempo se transforma en aliado de quienes construyen su camino con determinación inquebrantable. En la corriente profunda del simbolismo zodiacal también emerge una dimensión de Tauro relacionada con la construcción del mundo visible a partir de una voluntad silenciosa. En la narrativa del cielo, después del impulso inicial de la creación surge una etapa en la que el universo comienza a organizar su materia. La energía taurina representa ese momento en el que la existencia deja de ser un estallido de posibilidades y empieza a tomar forma concreta. Es la fase en la que el caos se convierte en territorio y la energía dispersa se transforma en estructura. Dentro de esta perspectiva, el Toro celestial se convierte en una imagen del artesano cósmico. No crea mediante chispas instantáneas sino mediante procesos continuos. Cada acto repetido, cada decisión sostenida, cada gesto de paciencia añade una capa más a la arquitectura del destino. Así como los ríos esculpen lentamente los valles y el viento moldea las montañas con el paso de los siglos, la energía de Tauro enseña que la constancia puede modelar la realidad con una precisión casi inevitable. Otra dimensión que emerge de esta fuerza es su relación con el valor de lo tangible. En muchas tradiciones espirituales la materia fue vista como algo secundario frente al mundo de las ideas o del espíritu. Sin embargo, la energía taurina propone una visión distinta. Lo material es el escenario donde las ideas se convierten en experiencia real. Los sueños no encuentran su plenitud hasta que adoptan una forma concreta en el mundo. Este principio convierte al Toro en el guardián de la manifestación. Aquello que comienza como intuición o impulso encuentra en Tauro la disciplina necesaria para hacerse visible. Las grandes obras de la humanidad, los templos, las ciudades, los caminos que conectan territorios distantes, nacen de esta alianza entre visión y persistencia. Bajo la influencia taurina, el esfuerzo cotidiano se transforma en una forma de creación épica. También existe en esta energía una relación profunda con la noción de continuidad generacional. El Toro no vive únicamente en el presente inmediato. Su impulso se orienta hacia el futuro que heredarán quienes vengan después.
En esa visión aparece la conciencia del legado. Cada campo cultivado, cada estructura levantada, cada tradición preservada se convierte en un puente entre generaciones. Dentro de la dimensión motivadora del símbolo, Tauro encarna una de las virtudes más subestimadas del espíritu humano, la resistencia constructiva. Mientras algunas fuerzas reaccionan con rapidez frente a los desafíos, la energía taurina responde mediante la permanencia. Cuando los vientos del cambio sacuden el paisaje, el toro permanece firme como una roca antigua que ha visto pasar innumerables estaciones. Esta cualidad también se relaciona con una comprensión intuitiva del poder acumulativo. Pequeñas acciones repetidas con constancia pueden generar transformaciones gigantescas. Un solo día de trabajo puede parecer insignificante, pero cientos de días unidos por una misma voluntad terminan creando montañas de logros. Tauro simboliza ese proceso silencioso mediante el cual la persistencia se convierte en grandeza. En la mitología del cielo, el toro también puede imaginarse como una criatura que arrastra consigo la fertilidad del mundo. Donde pisa, la tierra se vuelve fértil, donde descansa, la vida encuentra estabilidad. Esta imagen refleja una fuerza que no solo construye, sino que nutre. La abundancia no surge del azar, sino del cuidado constante de lo que ya existe. Otra faceta menos evidente del símbolo aparece en su relación con la confianza en el propio camino. La energía taurina avanza sin necesidad de compararse con el ritmo de otras fuerzas. Cada paso responde a una dirección interior clara. Esa seguridad tranquila se convierte en una fuente de poder capaz de inspirar estabilidad en quienes la rodean. En el escenario cósmico, el toro continúa caminando bajo las estrellas como una fuerza que sostiene la solidez del universo. Mientras algunas constelaciones evocan movimiento, cambio o exploración, Tauro representa la permanencia que permite que todo lo demás exista. Sin esa estabilidad fundamental, ninguna creación podría mantenerse en pie. Así la epopeya astrológica de Tauro revela un principio esencial del orden universal: la verdadera grandeza no siempre se manifiesta en explosiones de energía o en victorias repentinas. Muchas veces nace de la voluntad paciente que día tras día continúa construyendo, cultivando y fortaleciendo aquello que tiene valor. Bajo esa ley eterna del cosmos, el toro avanza con paso firme por la pradera de las constelaciones, portando en su presencia la promesa de que todo lo que se sostiene con perseverancia puede convertirse en una obra destinada a perdurar a través del tiempo. En la profundidad del simbolismo astrológico también surge en Tauro una relación íntima con el concepto de magnetismo vital. Así como ciertos cuerpos celestes ejercen atracción invisible sobre todo lo que los rodea, la energía taurina posee una capacidad natural para atraer estabilidad, recursos y oportunidades hacia el territorio que habita. Este magnetismo no nace de la prisa ni de la búsqueda desesperada, sino de la firmeza. Lo que permanece sólido termina convirtiéndose en un centro de gravedad que ordena el entorno. En la narrativa épica del zodiaco, el toro no solo avanza por la pradera del firmamento, también establece puntos de anclaje en el universo. En esos lugares simbólicos la vida encuentra refugio, continuidad y crecimiento. Son espacios donde los proyectos pueden echar raíces, donde las ideas dejan de ser intangibles y comienzan a adquirir peso y permanencia. La energía de Tauro transforma el espacio en hogar y el territorio en fundamento. Otro aspecto profundo de este arquetipo aparece en su relación con la dignidad de la materia. Bajo su influencia, la realidad tangible deja de ser vista como algo trivial o secundario. Cada objeto construido con dedicación, cada obra creada con paciencia, cada fruto cultivado con cuidado se convierte en una manifestación de orden cósmico. La materia se vuelve una expresión visible del equilibrio universal. En el relato celeste, esta visión convierte al toro en un símbolo de integridad. Aquello que se edifica bajo su influencia no busca la apariencia efímera ni el brillo momentáneo. Busca consistencia. Las estructuras sólidas no necesitan adornos excesivos porque su fuerza reside en su propia estabilidad. En ese sentido, Tauro encarna una forma de belleza que surge de la armonía entre forma, función y permanencia. También emerge en esta energía una relación profunda con la paciencia estratégica. El toro no se precipita hacia cada oportunidad ni responde impulsivamente a cada desafío. Observa, espera, reconoce los ciclos del entorno. Cuando finalmente decide actuar, lo hace con una determinación que parece surgir de las capas más profundas de la tierra. Ese movimiento, lento pero firme, posee una potencia que muchas veces supera a las acciones más rápidas. Dentro del plano motivador de esta narrativa, Tauro representa el triunfo de la voluntad constante sobre la dispersión.
En un mundo lleno de distracciones y cambios repentinos, la capacidad de mantenerse enfocado en un propósito se convierte en una virtud extraordinaria. La energía taurina protege ese enfoque como un tesoro. Cada día de dedicación fortalece el camino elegido. En el horizonte mitológico del cielo, el toro también puede ser visto como un portador de abundancia ancestral. Desde las antiguas civilizaciones agrícolas hasta las culturas que observaron las estrellas para comprender el paso de las estaciones, el toro siempre simbolizó la fertilidad de la tierra y la promesa de cosechas futuras. Esta asociación revela un principio poderoso: la abundancia surge cuando la relación entre esfuerzo y naturaleza se mantiene en equilibrio. Otra dimensión del símbolo se encuentra en su capacidad para transformar la resistencia en poder creativo. Los obstáculos que aparecen en el camino no detienen al toro, simplemente se convierten en parte del terreno que debe ser atravesado. Cada desafío superado fortalece su avance. La adversidad deja de ser una barrera y se convierte en una oportunidad para consolidar la fuerza interior. En el vasto escenario del cosmos, Tauro también representa la seguridad que permite a otros signos desplegar su energía. Sin la base sólida que simboliza este arquetipo, muchas de las exploraciones y transformaciones del zodiaco carecerían de fundamento. La estabilidad taurina funciona como el suelo firme sobre el cual se construyen todas las demás aventuras del espíritu. Así, la figura del toro continúa caminando entre las constelaciones como una presencia antigua que sostiene el equilibrio del universo. Su paso no es ruidoso ni apresurado, pero deja una huella profunda en el paisaje del tiempo. Allí donde su energía se manifiesta, la vida encuentra estructura, los proyectos encuentran raíz y los sueños encuentran una forma duradera. En esta epopeya astrológica, Tauro revela una verdad fundamental: la grandeza no siempre se anuncia con estruendo. A veces se construye en silencio, día tras día, con paciencia, determinación y fidelidad a la propia esencia. Bajo esa ley silenciosa del cosmos, el toro sigue avanzando por la pradera estelar, portador de una fuerza que transforma la perseverancia en destino y la estabilidad en una forma eterna de victoria. En el tejido profundo del simbolismo astrológico también existe en Tauro una relación poderosa con el concepto de territorio sagrado. En el lenguaje antiguo de las estrellas, el territorio no era simplemente una extensión de tierra, sino un espacio donde la energía de la vida podía desplegarse con plenitud. El toro del cielo representa al guardián de ese espacio fértil donde las semillas del destino encuentran el suelo necesario para crecer. En la narrativa épica del zodiaco, esta energía se manifiesta como la capacidad de establecer límites claros que protegen aquello que tiene valor. No se trata de cerrar el mundo, sino de preservar la integridad del lugar donde se construye la vida. La esencia taurina enseña que todo crecimiento verdadero necesita un entorno estable, un campo protegido donde las raíces puedan profundizar sin ser arrancadas por cada viento pasajero. También emerge en esta energía una profunda conexión con el arte de la acumulación constructiva. Cada esfuerzo, cada aprendizaje y cada experiencia se convierten en capas que fortalecen el carácter. Con el paso del tiempo, esas capas forman una estructura interior tan sólida como una montaña. El toro simboliza ese proceso mediante el cual el ser humano se convierte en una presencia firme dentro del flujo cambiante del mundo. En el horizonte cósmico, Tauro también representa la capacidad de transformar la paciencia en estrategia de largo alcance. Muchas fuerzas actúan impulsadas por la urgencia del momento, pero el toro avanza con una visión que abarca estaciones completas de la vida. Sabe que los proyectos verdaderamente grandes requieren tiempo para madurar. Bajo su influencia, la espera deja de ser pasividad y se convierte en preparación silenciosa. Existe además una dimensión estética profundamente vinculada a esta energía. La regencia venusina no solo habla de placer o belleza superficial, sino de armonía estructural. En la mirada taurina, lo bello es aquello que resiste el paso del tiempo sin perder su esencia. Un edificio bien construido, un paisaje cultivado con respeto, una obra de arte que mantiene su fuerza a través de generaciones representan esta forma de belleza duradera. Dentro del relato épico del cosmos, el toro también simboliza la fuerza de la lealtad. Cuando la energía taurina se compromete con una causa, un proyecto o una visión, lo hace con una fidelidad que atraviesa dificultades y temporadas adversas. Esa lealtad se convierte en una de las columnas invisibles que sostienen cualquier empresa duradera. Otro aspecto profundo de este arquetipo aparece en su relación con la estabilidad emocional como fuente de poder. En medio de un mundo lleno de cambios imprevisibles, la calma taurina funciona como un punto de anclaje.
Quien desarrolla esa estabilidad interior puede atravesar las tormentas de la vida sin perder dirección. La serenidad se transforma entonces en una forma de liderazgo silencioso. En la dimensión motivadora de esta narrativa, Tauro revela el poder de la persistencia cotidiana. No todos los triunfos llegan con celebraciones inmediatas. Muchos nacen del esfuerzo constante que se repite día tras día sin perder su propósito. Esa repetición disciplinada acumula una fuerza invisible que termina inclinando el destino a favor de quien persevera. También existe en este símbolo una relación especial con la abundancia natural. El toro no representa una riqueza artificial ni efímera, sino una prosperidad que surge del equilibrio entre esfuerzo y naturaleza. Cuando la tierra se cultiva con respeto y constancia, responde con fertilidad. Este principio refleja una ley más amplia del universo: aquello que se cuida con dedicación tiende a multiplicarse. En el cielo nocturno, la figura del toro continúa brillando como un recordatorio de la alianza entre paciencia y poder. Su presencia en la bóveda celeste evoca la imagen de una fuerza ancestral que sostiene el equilibrio del mundo sin necesidad de proclamarse. Mientras otras energías del zodiaco corren como vientos o relámpagos, Tauro permanece como la montaña que observa el paso de las eras. Así, la epopeya astrológica de este signo revela una enseñanza fundamental sobre la construcción del destino. El verdadero poder no siempre surge de la velocidad o del impulso repentino. Muchas veces nace de la determinación tranquila que continúa avanzando cuando otros abandonan el camino. Bajo esa ley silenciosa del universo, el toro sigue caminando por las praderas de las constelaciones con paso firme y mirada serena. En cada huella que deja sobre el paisaje del tiempo permanece la promesa de que la constancia, la paciencia y la fidelidad a los propios valores pueden transformar incluso los sueños más lejanos en realidades sólidas que resisten el paso de las generaciones.